Señal directa. Gracias por continuar con nosotros. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Augusto Chacón. Ya está con nosotros en el estudio y pues listo para su comentario editorial como cada martes. Bienvenido, Augusto, ¿cómo estás? Gracias, Edgar. Buenos días, Sonia. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Tiempos aciagos corren para la civilización como la hemos soñado desde hace 2 siglos. Y uso el plural porque de generación en generación solían transmitirse, además de las costumbres buenas y malas, los ideales, esos que eran o al menos estaban en la vecindad de la igualdad, la fraternidad y la libertad, que postulados así nomás significan lo que significan, aunque a estas alturas tal vez necesitamos explicar qué es la noción de ser todos iguales o contar qué es lo que implica tratarnos como hermanos o resignificar la libertad. Porque si luego de la Revolución Francesa estaba claro que no se podía pedir menos que las leyes y los pactos sociales estuvieran irremisiblemente atravesados por estos conceptos, unas décadas después los poderosos que nomás no se hallaban a gusto con tales imperativos encontraron la forma de matizarlos. Usemos un ejemplo francés. Sí, elecciones para elegir a los gobernantes, pero que voten únicamente los terratenientes. ¿Qué sentido tiene, pensaron a comienzos del siglo XIX, que quien no posea tierras sufrague para designar autoridades? ¿Qué fin práctico puede tener su voto si nada concreto lo ata a su comunidad? Así que, igualdad, por supuesto, siempre y cuando fuera uno propietario, terrateniente. Y otra reducción magnífica, igualdad, pero ante la ley. Ya si la ley se cumple o no, es otro boleto. Y eso sin considerar que las leyes son redactadas por quienes ejercen el poder, que son los primeros en diferenciarse. Entonces, si de remediar los males que nos atosigan se trata, tal vez convenga partir de especificar los términos. Más ahora que comienza la época en la que precandidatos y preindependientes, y luego candidatos e independientes, se pasean por doquier para ofrecernos toda suerte de beneficios a cambio de que firmemos, votemos por ellos. Por ejemplo, poner fin a la corrupción, a la impunidad y a la violencia criminal. Además, con la vista vuelta al cielo y dándose golpes de pecho, prometerán el ahora sí para las mujeres y para los excluidos, indígenas, emigrantes, inmigrantes, los millones y millones de pobres, ahora sí para la justicia pronta y expedita y para los males medioambientales. Si al cabo de las campañas, un día antes de la elección, hacemos un catálogo con lo que cada uno de los aspirantes ofreció, tendremos suficiente para atender los problemas del sistema solar entero. No obstante, corresponde preguntarnos lo básico. ¿Qué son hoy la igualdad, la inclusión, la justicia, la libertad y, más básico aún, qué es el bien? Hemos relativizado casi todo y las cosas buenas lo son solo en relación con las necesidades del momento, las personales. Un caso paradigmático. El prelado Juan Sandoval Íñiguez declaró que el incremento en los feminicidios tiene de fondo, y lo cito, la imprudencia de las mujeres, con cualquiera que sale por ahí bien vestido se comprometen, se enganchan, con cualquiera se suben, por eso las matan, dijo el cardenal. En la mente, en los dichos de Juan Sandoval, la maldad de unos es entendible, casi justificable por la imprudencia de otras. Parecería que el bien, para él, no es un principio, sino una mercadería de ocasión. La toma quien quiera. Si tomamos literalmente lo expresado por el sacerdote, más poderosas para orientar el comportamiento ético son las mujeres que se suben a un coche que la doctrina cristiana. Pesa más la capacidad para entender y justificar al delincuente que la idea de actuar rectamente. Sandoval Íñiguez parece no darse cuenta de lo que deja salir del drenaje con sus dichos. Una multitud de protocriminales que cada día se sienten más a gusto en un medio en el que las únicas responsables son las víctimas. En el mismo tenor está Donald Trump. Las instituciones de Estados Unidos son sólidas, lo he dicho aquí mismo, y resistirán al fuereño que nomás no sabe cómo comportarse con ellas, y cuando su mandato termine podrán repararse y continuar firmes. Lo que tomará mucho más recomponer, si acaso,
Es la tapa de la cesta que más o menos contenía a las serpientes dañinas, el racismo, el clasismo, el nacionalismo y el sexismo, que sacaron su adiamantada cabeza y el perjuicio que infligen ya lo podemos medir. Hace unos meses, en la marcha que organizaron nazistas, Ku Klux Klanes y supremacistas blancos, el presidente Trump no fue capaz de condenarlos en primera instancia. Es decir, parafraseando a Juan Sandoval, es cosa de no ser imprudente, o sea, culpables, y mejor quitarse del paso de quienes tienen una noción de bondad que solo aplica para ellos y para Donald Trump. Este relativismo está asociado con el afán por erradicar la corrupción, con la guerra contra el crimen organizado, con el despojo que sufren no pocas comunidades indígenas y con las campañas electorales que adornarán al país hasta mediados del año que entra. Para muchos, la crisis económica que asuela buena parte de la población, a los jóvenes sin duda, es causa del engrosamiento de la base social del crimen organizado. Para ellos, la falta de empleo y la pobreza se explican la actitud de quienes no se resisten al dinero fácil y las autoridades, las policíacas y las que pueden variar el modelo que seguimos para la economía, parecen aceptar la explicación sin inmutarse como diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Pero este contagio de ilegalidad no debe medirse únicamente en el valor del intercambio monetario o en el control de territorios, sino en la dilución de los conceptos que sustentan el pacto que nos hizo una sociedad. La igualdad, la justicia, la libertad, la verdad y hacer el bien, que hoy son prescindibles y se oponen a los proyectos individuales que persigan el éxito, que se reconocen por la cantidad de dinero y de pertenencias materiales que se acumulen a como dé lugar. De este modo, la vida en común tiene su fin más ancho y luminoso si los otros están nomás para atestiguar, sin estorbar, aquel que cumple sus sueños según modelos de película o de telenovela. Así, ahora que el país se llenará de predicadores en busca de un puesto de elección popular, conviene reafirmar los principios. ¿Qué es el bien? ¿A qué nos referimos al invocar la verdad? ¿Y a qué cuando hablamos de respetar la ley? Si somos capaces de responder a esto, podremos conocer a cada uno de los candidatos. ¿Cuál, a lo largo de su trayectoria profesional, ha hecho algo que quepa en la noción común y comunicable del bien o del mal, de la verdad? El Estado de Derecho no es una entidad que bajará del cielo. Es un acuerdo que quizás aún podemos restablecer, aunque también los guías espirituales conspiren para ocultar a los delincuentes, a la maldad, detrás de los inocentes. Muchas gracias. Bueno, pues de pronto parece, Augusto, que avanzamos en muchos de estos temas de los que pones sobre la mesa, que mejoramos como sociedad en el respeto a los derechos generales, a los derechos del individuo, pero de pronto también parece que por cada paso damos dos para atrás, ¿no? Así es, al menos en boca de algunos de los líderes, ese dar pasos atrás, como bien dices, luce ominoso y desesperanzador. Sí, quienes están al frente, quienes son tomados en cuenta por tantas personas, no son capaces de tener una noción compartible del bien, no son capaces de identificar a ciencia cierta quién delinque y quién no, y en dónde está el germen de la maldad. Entonces sí, tiempos aciagos nos esperan a todos. Claro. Yo leí hace unos días una columna de Javier Marías en El País que estaba tratando de encontrar, pero que hablaba justamente de cómo algunos movimientos recientes no son una casualidad, sino son justamente esto que nos está pasando como sociedad global. El tema de votar a un presidente como Donald Trump, el tema de establecer nuevas fronteras cuando se suponía que la globalización nos hacía un solo territorio, el tema de los derechos de las minorías no respetados, la violencia contra los que menos tienen al cerrarles las puertas en la cara. Muchos de estos temas en los que como humanidad se suponía habíamos resuelto, ¿no? O íbamos por lo menos en el camino a resolverlos. Así es, y nos indica a las claras que no podemos
dormirnos en los laureles, que realmente no hemos alcanzado casi nada y que en términos de derechos humanos, por ejemplo, si tomamos en cuenta la firma de la Carta por todos los países hacia mediados del siglo pasado, o los 200 años que estos comenzaron a ganar ciudadanía en el planeta, no son nada en la historia de la humanidad. 200 años no son suficientes para mudar taras y traumas que hemos venido acumulando a lo largo de milenios. Y cuando desde cierta capa de la sociedad nos damos por bien servidos y casi nos ponemos a festejar que estamos del otro lado, de pronto la realidad, las sucesivas crisis de todos órdenes nos hacen dar una vuelta en U como comunidad y ponernos en épocas que creíamos superadas. Sí, no podemos dormirnos en lo social, en lo político, pero sobre todo no podemos dormirnos en nuestra comunidad cercana, en donde sí tenemos la capacidad de influir en nuestros hijos, de compartir con nuestros vecinos, de hacer eso que significa decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo, qué esperamos, qué deseamos como personas y como comunidad, y cómo una cosa no tiene que contraponerse a la otra, ni la comunidad por encima de los intereses legítimos de cada quien, ni los deseos de cada cual en contra del beneficio de la comunidad. Claro, y bueno, lo que ha terminado sucediendo es que todo esto se va resolviendo en más pequeñas comunidades, es decir, yo resuelvo mis necesidades en mi entorno familiar o con mis vecinos, pero más allá, pues no ejercemos ni exigimos nuestros derechos, ¿no? No, ni los responsables de darnos la posibilidad de ejercerlos, ni de hacer que la ley se cumpla, están mayormente interesados. De ahí la impunidad, de ahí el crecimiento exponencial de los tratos de los delincuentes con el resto de la sociedad. Y algo curioso, esta opción de tratar de buscar un cambio cuando se da un proceso electoral y empezar a decir, no me va a volver a suceder esto, me voy a fijar más en a quién voy a votar, en lo que viene y me dice, y pues desafortunadamente como ciudadanos terminamos haciendo lo que ya habíamos hecho y votando a quien nos dice lo que queremos escuchar y no a quien con certeza nos puede cumplir, ¿no? Sí, necesitamos adicionar ese sentido crítico a la hora de actuar en las cosas que nos son comunes, particularmente en las elecciones. Tenemos que sondear en la historia de quien nos propone, lo que sea que nos proponga, para ver si eso que ahora nos dice de dientes para afuera, lo ha puesto en práctica en algún momento de su carrera profesional. Ahí tenemos una gran responsabilidad y entonces, a partir de eso, si somos capaces de emitir nuestro voto uncidos a semejante calidad de juicio, seguramente después, gane quien gane, seremos críticos y trataremos de llevar esto de la mejor manera posible, que es cogobernar, es decir, practicar la gobernanza. Muy bien, Augusto, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto escucharte. Al contrario, Sonia, Edgar, y bueno, aprovecho unos segundos para invitar a la gente a que nos acompañe a la presentación de la evaluación del Programa Nacional de Prevención que Jalisco Cómo Vamos aplicó el año pasado y lo ha elaborado a lo largo de 2017. A las 11 de la mañana en Casa Iteso Clavijero, Paola Lazo, Daniel Strickland, Néstor Castañón y María Eugenia Suárez de Garay nos contarán qué hay de este estudio sobre el Programa Nacional de Prevención, que este año quedó inútil gracias a que el gobierno federal no le puso presupuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.